Ok. Dios les bendice, hermanos. Después de haber alabado a Dios, exaltado, glorificado, honrado, sí, bendecido, seguimos con la enseñanza. Y después de haber ofrendado voluntariamente de lo que uno propuso en su corazón, después de eso sigue la enseñanza. Mira, le comentaba ayer, decía, muchas veces tú puedes ser aprobado por Dios y desaprobado por los hombres, ¿verdad? E incluso por congregaciones o pastores, etcétera, o personas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no concuerdas con sus enseñanzas o sus doctrinas, pero en mi caso y en tu caso, tú debes de ser aprobado por Dios y no por los hombres, ¿eh? O sea, en el aspecto de agradar a Dios antes que a los hombres. O sea, se te hace muy repetitivo, pero es muy asertivo que te lo diga. ¿Por qué? Porque la fe viene por él y el entender. O sea, tú tienes que luchar contra corrientes doctrinales también, ¿sí? Tienes que pelear la batalla de la fe. Amén. Tienes que honrar y servir a Cristo, ¿verdad? Como dijo Pedro, si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, o sea, tú tienes que dejarlo todo por seguir a Cristo, por honrarle a Él. La Biblia dice, honra a Dios y Dios te va a honrar. Dios honra a los que le honran, ¿sí? Dios honra a los que le honran. Muy importante eso, ¿sí? Muy importante. Dice ahí en el Salmo 145:1, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Decía aquí una persona y decía, oye, que tardas mucho en las congregaciones donde voy, en la alabanza y la enseñanza. Oye, ¿cómo quieres pasar una eternidad con Dios en el cielo, honrándole y agradándole, si aquí en la tierra, o sea, te da flojera alabar a Dios? ¿Me explico? O exaltar a Dios o escuchar su palabra. O sea, es algo que tiene congruencia, pues, pero a final de cuentas dice, el espíritu es el que quiere, pero la carne, dice, para nada, pues la carne como que le da, como que para no hacerlo, no me explico, pero el espíritu sí quiere, tanto así que si vas a la congregación y buscas de Dios, ¿no? Pero bueno, trata de dominar eso. Mira, una de las cosas, por ejemplo, en mi caso fue de que cuando yo recibí el llamado de Dios, que lo vi en una visión, en un sueño, que me comentaba, dice, va a haber persecución, te van a hablar de ti, va a haber esto, se va a levantar el enemigo en contra tuya. Y acepta, sí acepto, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que estoy haciendo, pero también estoy consciente de lo que está pasando y lo que pasa, pues, y lo que va a pasar en la cuestión de que tú exaltas a Jesucristo y el diablo se enoja, ¿sí? Se enoja. Pero mira aquí, Salmo 27:1-4 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, tú que quieres predicar la palabra, enseñar y honrar a Jesucristo antes que a los hombres, te tengo esta palabra de ti, o sea, para ti, como dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pues prácticamente no tengas temor, si el Creador está contigo, ¿quién contra ti? Pues, ¿me explico? El Dios del universo está contigo, ¿quién contra ti? Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y ¿qué? Y cayeron, dice. O sea, prácticamente, como dice la Biblia, el que conspirare contra ti, sin Dios lo hará, y delante de ti caerá. No significa esto que tú andes buscando broncas o guerras, simplemente es como dicen, defensa propia, pues,
¿Me explico? O sea, tú buscas la paz, pero pues el que se mete con un hijo de Dios, aguas. ¿Me explico? O sea, Dios pelea por ellos y Dios pelea por nosotros. Amén. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón, dice, no tengas temor. Yo le decía a la persona, dice, hay un versículo que dice que no temas ni te amedrentes, dice. O sea, y yo busqué qué significa amedrentamiento, significa atemorizarse ante las amenazas en contra tuya. ¿Me explico? Y dice, no temas ante las amenazas que te estén echando o te estén diciendo, pues. ¿Me explico? No tengas temor, dice la Biblia, no temas, 365, no temas, no temas, no temas. O sea, el diablo es un mentiroso. ¿Me explico? Amén. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dice, aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Te das cuenta? Que esté yo. Muchas veces nos sentimos así como abrumados sin rumbo, ¿no? Como que no hayamos qué hacer en las cuestiones de Dios o algo así. Pero mi consejo para ti, mi consejo que me ha servido a mí es simplemente pegarte más a Cristo, obedecer a Cristo, buscar a Jesucristo. Dice, a Él correrá el justo y levantado será. O sea, si tú caíste, levantado va a ser mientras Jesucristo esté contigo. Él te extenderá su mano y te levantará con misericordia. Amén. No con juicio, sino con misericordia te levantará. Pero bueno, el detalle es este: busca a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque dice mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento donde no va a ser hallado. Amén. Mira. Entonces dice, Dios te aprueba y el hombre no. Así que dice, ¿me explico? O sea, considérate a Dios aprobado. O sea, la Biblia lo dice, pues dice, mira, Gálatas 1:10, dice, Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Sí? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Te fijas? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu cuerpo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el detalle es este: Dios te llamó a seguirlo a Él. Dios te llamó a agradarlo a Él. Dios te llamó a predicar de Él. Amén. Dios te llamó a honrarlo a Él. A veces la gente pone en primer lugar, no a Dios, pone en primer lugar al hombre. Y muchas veces no predica o no enseña lo que Dios le está diciendo, porque por temor a la gente, por temor de que se ofendan, por temor de que se vayan, por temor a que digan que estás loco o que estás blasfemando, que te haces una herejía. Pero realmente yo ya entendí eso, que yo no vine a este mundo para agradar a la gente ni para andar con palabras a medias. La Escritura dice muy claramente que Jesús es mi Señor y mi Salvador y mi Redentor y mi Dios. A Él tengo que servir. Amén. No a los hombres, a Cristo. Todas las cosas hacerlas como para el Señor. Y si sirvo a alguien es porque el Señor me dice que le sirvo. Amén. Pero tienes que entenderlo eso. Tienes que entenderlo. Mira este versículo. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, te llama por causa. Hay persecución por causa de la justicia, pero te dice bienaventurado. Doblemente feliz. Eres inmensamente feliz. Eres, ¿cómo te diré? Una persona que eres digna. O sea, disfruta eso, pues. Disfruta la persecución por causa de la justicia. ¿Y la justicia qué es? Jesús hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Justicia significa el sacrificio de Cristo. La verdad y la misericordia se verán. Amén.
Pero, ahí te va. ¿Qué quiero decir ahí con eso? Que la justicia la vas a encontrar, o sea, la justicia somos nosotros. La justicia. Pero bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no la nuestra, no la nuestra. O sea, la religión es querer agradar, o sea, a Dios en base a nuestras obras, en base a nuestros sacrificios, en base a nuestros abstencionismos. Esa es la religión. Toda religión es querer hacer lo bueno para poder llegar al cielo. Y resulta que la justicia que es de Dios es que Él descendió a la tierra para llevarnos al cielo. La justicia que es de Dios es que Él obró por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Esa es la justicia que es de Dios. Dice, no es por obra para que nadie se lo diga, sino es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación, la gracia, la justicia, lo que Dios nos ha dado a su Hijo. Amén. Esa es la justicia de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestra justicia. Su justicia, no nuestra justicia. Entonces, cuando tú empiezas a predicar, bienaventurado, dice, los que padecen persecución por causa de... Cuando tú empiezas a predicar la obra de Cristo, la redención de Cristo, la salvación de Cristo, el evangelio de Cristo, o sea, lo que el Padre y nuestra Madre hicieron por nosotros, por la humanidad, y que somos la justicia del Padre en Cristo Jesús. Si hay persecución, eres bienaventurado. Pero cuando tú predicas estas cosas, en mi casa, por ejemplo, dice la Biblia, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Quemada, el holocausto, el fuego es, quemado el fuego es. Yo predico y enseño lo que dice la Biblia, que Jesús murió, pero también fue quemado en el infierno 3 días y 3 noches. Jesús no fue a predicar como muchos predicadores, pastores, evangelistas dicen, que fue al infierno en categoría de vencedor, en categoría que fue y le arrebató las llaves al diablo en el infierno, en categoría de vencedor, fue y derrotó al diablo en el infierno. Yo no, yo creo que Jesús fue a padecer en el infierno 3 días y 3 noches. Y al tercer día lo resucitó el Padre a través del Espíritu Santo. Mandó, dice, por la gloria del Padre. Fuimos levantados al tercer día. ¿Sí? Allá al tercer día lo levantó. Eso es lo que yo creo, que Jesús sí pagó el infierno por mí. Amén. Que Jesús sí murió por mí. Que Jesús sí se separó de su padre y su madre. Y que murió por nosotros. Eso es lo que yo predico. Esa es la justicia de Dios. El evangelio de Cristo, muerto y resucitado al tercer día. Ese es el verdadero evangelio. Amén. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. La verdad, o sea, la verdad es esta, pues. La verdad es el Espíritu de Cristo en el infierno, contrito y humillado. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en eso se basa la Escritura. Ahora, gente que no se anima, a pesar de que se le dan varios versículos, varias enseñanzas, donde se le habla acerca de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo, y no la predica, no la enseña, ellos son cobardes. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se le vaya a la gente, es lo que te digo. Porque para ellos les parece blasfemia, una herejía. Cuando más el Espíritu Santo le mostró muchos versículos para que enseñaran estas verdades.
Porque es lo que quiere Cristo, que honremos a Él antes que a la gente, que prediquemos el verdadero evangelio. Es lo que quiere Cristo y es lo que estamos haciendo. Dios honra a los que le honran. Yo voy a seguir predicando y enseñando esto. Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esa muerte que enseñamos es esa, la muerte de separación de Cristo de su padre y su madre, para unirse a su mujer. Esa es la que vamos a predicar hasta que Cristo venga. Le guste a quien le guste y le duele a quien le duele. Yo prefiero agradar a Dios antes que a ti. Lo siento, mi hermano. ¿Ok? Mira. Hablando de esto, me dice. Y también los que quieren vivir piadosamente, o sea, entregados a Dios en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Sí? Piadosamente, entregados en Cristo Jesús, entregados a su doctrina, entregados a su justicia, entregados a su sacrificio, entregados a su gracia, entregados a la fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que Jesús les fue levantado de los muertos que estaban en el abismo al tercer día y sentado a la diestra del Padre. Esa es la palabra de fe. No hay otra. No hay otra. Bueno, dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esas personas no van a ir de gloria en gloria. Van a ir de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero le dice Pablo a Timoteo, pero tú persistes, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cuál persuasión? De que lo creí, lo atesoré, me ciño los lomos con la verdad, lo tengo en mí. Dice, sabiendo de quién has aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en qué, en justicia, mi hermano. Todo se basa en esto, en Cristo, el sacrificio de Cristo. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Él murió para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Él se hizo enfermedad para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Él se hizo iniquidad, maldición para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya el precio de nuestra salvación fue pagado. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El hombre de Dios sea preparado para toda buena obra aquí en la tierra, mi hermano. Las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Desenmascararlas. Amén. Mira. Dice, ahí en Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, o sea, acompañada de contentamiento, o sea, ¿no? Piadosamente, vivir en Cristo Jesús. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Dice la Biblia que si alguno resucitó con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Hacer morir las cosas terrenales en vosotros. Si alguien busca lo del mundo y dice, el amor del Padre no está en esa. Todo es de que, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido, que comer y que vestir. Pero dice la Biblia, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Te fijas?
Como dice la Biblia, dice, no puedes servir a dos dioses. A Dios y a la riqueza. Dice, o amarás a uno o aborrecerás a otro. Ok. Acuérdate que piedad, la entrega a Cristo, lo que tú, ¿cómo te diré? Profesas. No decir por religión, pero sí por ser, como te diré, tu piedad, tu forma de buscar a Dios. Dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dice, ¿cuál es? ¿Cuál es? O sea, de tu entrega a Dios, el misterio. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el Evangelio. Dios manifestado en carne. ¿Sí? Justificado en el Espíritu quiere decir que murió. Su Espíritu. Que hizo pecado. Y fue justificado. Visto en los ángeles, predicado al mundo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Es todo. Es todo. En eso consiste el Evangelio. Amén. Entonces, bueno, por ejemplo aquí, Apocalipsis 1:18. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Dice, y el que vivo y estuve muerto. Pero Jesús, ¿cómo te atreves a decir eso? Y estuve muerto. La vida no puede morir. El autor de la vida no puede morir. Hay un versículo que dice, mataron al autor de la vida. En él estaba la vida. Él era de la luz. Está diciendo que la luz hizo tinieblas. Está diciendo que la vida se separó y murió. Se separó de la vida y murió. Jesús. Son palabras de Jesús textuales. El que vivo, dice, y estuve muerto. O sea, yo, me imagino a Jesús. Me separé de mi padre, me uní a la mujer a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Me morí. Estuve muerto 3 días y 3 noches. Cuando dijo, pasa a mí esta copa, dice, Señor, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. O sea, él se refería a que tenía angustia al separarse de la deidad. Jesús murió y quedaron nada más vivos, siendo luz nada más el Padre y nuestra Madre. Jesús murió. Jesús lo desampararon. ¿Ok? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo la ves? Tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ok? Por ejemplo aquí, dice, aquí en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 22 dice, aquí esto, por ejemplo, que mucha gente dice, no, ¿cómo Jesús pudo haber pasado? ¿Cómo Jesús pudo ser atormentado? Pero sí creen que Jesús fue crucificado, pero sí fue que le dieron latigazos, sí creen que Jesús le cargó la cruz, sí creen que Jesús, no, lo mataron carnalmente. Pero no quieren creer que Jesús, Dios mismo, murió espiritualmente. Cuando a eso vino Cristo. Destruir este templo y al tercer día lo levantaría. Se refería a su espíritu. El espíritu es el templo de Dios. El espíritu es la justicia de Dios. El espíritu fue justificado de nosotros. El espíritu de nosotros fue el que nació de nuevo juntamente con Cristo. Cristo nació de nuevo también, mi hermano. Y otra vez a Él seré Padre y otra vez Él será mi Hijo. Otra vez. Ahí en Hebreos lo dice. Jesús también nació de nuevo. Jesús nació, se llama el primogénito de los muertos. Jesús nació de nuevo también, juntamente con nosotros. Y el que no nació de nuevo dice, no puede entrar en el reino, no puede ver el reino. Y Él fue el que nos hizo nacer de nuevo, juntamente con Cristo. El Espíritu Santo vivificó a Cristo de entre los muertos, se lo levantó, y juntamente con Él nos resucitó a nosotros también. Nos dio vida juntamente con Cristo también.
Nosotros estamos también muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida con Cristo. Por eso nosotros decimos que ya nacimos de nuevo. Amén. Pero mira aquí esto, para que más o menos te des una idea. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te fijas? ¿Te fijas? A Pedro le dijo eso. Por eso es muy importante que dice: no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres. Es lo mismo aquí, pues. No predicas estas cosas porque pones tu mirada en las cosas de los hombres. Quieres agradar a los hombres y no en las cosas de Dios. Y ser muerto y al tercer día resucitar. Muerto y al tercer día resucitar. No sabían que Cristo debía de morir espiritualmente. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, que era la iglesia. Grande es este misterio, ahí es en Efesios. Pero ¿por qué te aferras a no querer a predicar estas cosas? Te voy a decir estas cosas: apártate de mí, Satanás. Y espero que el Espíritu Santo te muestre y te redarguya que realmente lo que estoy diciendo es verdad. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, el Espíritu de la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Libre de que de toda opresión diabólica, de la apertura de la cárcel, te vas a liberar del infierno. Porque ese lugar ya lo pagó Cristo por ti. Y ya te resucitaron de ese lugar juntamente con Él. Pero tienes que aprenderlo, tienes que saborearlo, tienes que apreciarlo, tienes que abrazarlo. Esta revelación. Bueno, es un hecho real que pasó, pues. Amén. Mira aquí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. ¿Sí? Esto. ¿Tú crees que Jesús fue liberado de la cárcel de las tinieblas? ¿Tú crees que el Espíritu Santo se indignaron los cielos, se indignó Dios y fue y envió el Espíritu Santo? Y al tercer día ya dijo: suficiente. Ya fue pagado el precio por el pecado. Y otra vez fuimos justificados totalmente en Cristo. Y nos llevó al Padre, Jesucristo. Y nos sentó a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Ahí vamos nosotros también. Pero bueno, dice: el que abre, ninguno cierra, y el que cierra, y ninguno abre. Dice, no, él tiene la llave de David. En otra parte dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Las llaves del Hades y de la muerte. Aquí, en Salmos 142, 6, versículo 7 dice: escucha mi clamor, dice, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Era Jesús en el infierno. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Te fijas? Saca mi alma de la cárcel. Jesús estuvo encarcelado, mi hermano, en el infierno. 3 días y 3 noches. Amén. Otro versículo, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Jesús tiene las llaves del Hades y la muerte, quiere decir que hay una llave. Pero una llave que abre puertas. Una autoridad que abre puertas. Una autoridad que saca a los prisioneros. Saca mi alma. ¿De dónde dijo ahorita? De la cárcel. Cuando tú le presentas a Cristo a una persona,
a una persona, le estás predicando a Cristo el Evangelio, la salvación de sus pecados, el perdón de sus pecados. Cuando tú le presentes, haz de cuenta que le estás abriendo la puerta. Pero él decide pasar por la puerta, o sea, recibir a Cristo, o rechazar a Cristo, o permanecer preso. O decirte, ahorita no, oiga, más adelante quizá. Pero te puede decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, esta noche vienen, te vas a morir. Por eso siempre buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de este tema. Y ya lo he dicho varias veces. Yo le he predicado a gente, le he enseñado la palabra, el Evangelio, la crucifixión de Cristo, el Padre, nuestra Madre, o sea, la cuestión de lo que pasó, ¿no? La obra de Cristo. Y mira, a mí me han dicho, ahorita no, oiga, o sea, más adelante. O quieres recibir a Cristo, o quieres acá. No, ahorita no, me han dicho. Y está bien, se respeta. ¿Por qué? Porque Dios quiere un libre albedrío. Dice la Biblia que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó a los muertos que están en el abismo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, esa persona en ese momento, a decirme que no lo creyó en su corazón y tampoco está dispuesto a confesarlo. O sea, es un incrédulo. Ahí está el pecado, dice, por el cual yo no pido que se pida, o sea, la incredulidad. O sea, Dios te pone la mesa servida, mas no te obliga a comer. Dios está dispuesto a darte vida eterna, pero tú decides si quieres pasar por esa puerta. La pregunta que yo le hacía a estas personas, ¿tú tienes familiares cristianos? Sí, tengo un tío, tengo un primo, tengo una hermana, tengo esto y tengo lo otro. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Yo he visto eso, que estas personas que tienen personas cristianas, nacidas de nuevo, oran por esa gente para que sean salvos, para que se arrepientan y puedan llegar al cielo. Por ejemplo, yo en mi caso oro por toda mi familia para que ellos se arrepientan y busquen a Dios y puedan ser hallados y vayan al cielo. Para que manden obreros a esas mías, para que les prediquen y les enseñen y para que ellos puedan ser salvos. Muchas veces tú como familia a lo mejor dices, no hay profeta en su propia tierra, o sea, es decir, a lo mejor a ti no te escucha, pero sí van a escuchar a otra gente. Entonces tú oras para que otra gente, o por medio de ti, llegue el Evangelio como es lugar a la familia. Porque serás salvo tú a tu casa. Pero ora por ellos, ora por los presidentes, ora por los magistrados, ora por los jueces, ora por toda la gente para que sean salvos. Porque dijo Jesús, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que procedan al conocimiento de la verdad y se arrepientan, que conozcan a Cristo, que todos sean salvos. Para eso vino Cristo, para salvarlos a todos. Pero no todos se salvan porque no todos reciben a Cristo, a Jesucristo. Mira aquí. Entonces dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Porque Dios cierra puertas que nadie puede abrir. O sea, las puertas están cerradas para el Hades. Tú ya fuiste sacado del infierno y las puertas del Hades están cerradas contra ti. Tú ya te sacaron de esa prisión, tú ya no vas a volver a esa prisión porque ya fuiste sacado de ahí. ¿Amén? Pero también aquellos que no reciben, que están cerradas y no se pueden abrir. Solamente Dios tiene la autoridad de poder abrir y cerrar puertas. Jesucristo. Amén. Para que entiendas esto. Ahí estaba otro. Aquí en el versículo Hechos capítulo 2, 22. Mira. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Te das cuenta? Varón aprobado por Dios. Entonces quiere decir que Pablo fue aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque si quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo, no hubiera sido aprobado por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, considérate aprobado por Dios y no por los hombres. David, ¿qué pasó? Fue aprobado por Dios y no por los hombres. ¿Por qué? Porque el papá de David trajo a los otros hermanos. Y Samuel sabía que uno de ellos iba a ser rey.
Y trajeron hombres de guerra. Y les dijo, hey, tráeme, ¿tiene otro hijo? Sí, tráemelo. Pero ¿a qué le anda el pastor de ovejas? Y lo trajeron. Y ese era el rey, imagínate. Porque Dios no mira lo que ve el hombre. Dios mira el corazón. Es lo mismo con nosotros. Tú tienes que aprender a tener un corazón para Dios. A agradar a Dios. A lo mejor estás allá atrás, donde nadie te ve. Pero Dios te ha puesto por rey. Considérate a Dios aprobado y no para los hombres. Así como aquí dice, varón aprobado por Dios. Yo quiero ser aprobado por Dios. Yo soy aprobado por Dios. Y Dios me llamó a hablar estas cosas de Cristo. No a hablar otros temas. Si Dios me lo ha mostrado, un Cristo crucificado, y un Cristo quemado, y un Cristo maldecido, y un Cristo destruido, padecimientos de Cristo en el infierno, muerto espiritualmente, muerto en la carne también, crucificado en la carne, crucificado en el espíritu también. O sea, si Dios me lo ha mostrado a mí eso y me lo ha estado dando constantemente, es para yo predicarlo y enseñarlo. Pero, oye, pero es que mucha gente cree que la fe es más, te pueden decir, si alguno predica otro evangelio, sea anatema, te pueden llamar hasta anatema porque eso no lo predica cualquier gente. Me importa un bledo, yo no vine a agradar a la gente y que me digan como quieran. Yo vine a agradar a Cristo y Cristo me dice que Él padeció y murió y fue quemado. Palabra de Dios. Y yo vengo a ser aprobado por Dios y no por los hombres. Me importa un gorro si tú me apruebas o no me apruebas. Con que sea aprobado por Dios, con que tenga el llamado de Dios, lo demás sale sobrando. Aquí yo vengo a predicarle para que Dios me oiga y me vea, a honrarlo a Él. Y Dios me honrará cuando sea su debido tiempo. Yo no vengo a agradarte a ti, yo vengo a agradarlo a Él. Amén. Ok. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Te fijas? Los levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuál es la muerte? La separación. Ahí estaba encarcelado Jesús. ¿Sí? Porque dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre los principados y gobernantes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo levantó Dios. Solo le soltó los dolores de la muerte. Pácatela. La pregunta que es la clásica. ¿Por qué lo digo esto? Porque a lo mejor te hace muy infantil, pero realmente dice, ¿por qué Jesús sí pudo salir del infierno? Si del infierno nadie puede salir. Y mi hija amada me dice, porque no eran los pecados de Él, eran los de nosotros. Y yo, no te reveló carne ni sangre. Por eso pudo salir del infierno. Porque si Jesús hubiera pecado, ahí estuviera en el infierno. Porque es un acto legal de Dios. Y ahí que va al infierno ya no puede salir. Por eso se envía la salvación. Si te mueres, o te vas al cielo o te vas al infierno. No hay de otra. O vienen ángeles por ti, o vienen la muerte y te pastorea al infierno. Ya, dijo la amiga. Pero así es, pues. Pero gracias a Dios por la santidad de Cristo, que ya consumado, ya cumplí mi santidad, cumplí la ley, ya la cumplí, Señor. Mira, ya. Soy santo, no pequé, ya lo logré, Señor. Ok, ahora vamos a cargar el pecado de la humanidad en ti. Y vas a padecer lo que no robaste. Aleluya. La copa de la salvación. Vas a ir tú por tus hermanos, vas a padecer por tus hermanos. Vas a dar tu vida por tus amigos. Vas a dar la vida por la iglesia.
por el mundo. Wow. Wow. Ahí vámonos. Gloria a Dios, amén, aleluya, hermano. Cómo me gusta predicar estas cosas, porque yo sé que estoy agradando a Dios, yo sé que estoy agradando a Dios, yo sé con todo mi corazón. Lo dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible? Porque él era santo. O sea, ¿por qué? Porque nunca pecó, pero le cargaron el pecado a nosotros. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Dice: y aún mi carne descansa en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde estuvo el alma de él? En el Hades. Y ni permitirás que tu santo vea corrupción en el cuerpo. Dice: me hiciste conocer los caminos, dice, me llenarás de gozo en tu presencia, varones hermanos. Se os dice, y os puede decir libremente, el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros todavía hasta el día de hoy. Dice: pero siendo profeta, dice, el Espíritu de Cristo a través de David habló, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿De quién habló? De la resurrección de Cristo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo la resurrección de Cristo? Dijo que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Por qué? Ni su carne de corrupción. ¿Por qué? Porque suelto los dolores de la carne, de la muerte, lo resucitó. Porque era imposible que sea retenido por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya pagó el precio del pecado por la humanidad. Porque el Padre se lo estableció. El Padre mismo sacrificó a su Hijo. Y atribuyó la santidad de ellos a la... Está que tremendo. Pero lo levantó. Bueno, lo levantó el tercer día. Entonces, viéndolo antes, habló de la resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, dice, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos somos testigos. Así que fue exaltado por la diestra de Dios. Dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que oís y veis. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado bajo tus pies. ¿Sí? Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo de todo. Amén. A este. Entonces, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo, yo soy la puerta. Otra parte, yo tengo las llaves, el que por mí entrare. El que por mí entrare, el que por mí entrare. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que por mí entrare al Padre, el que por mí entrare. Yo soy la puerta, yo soy la puerta, yo tengo las llaves y abro la prisión para que tú entres al Padre. Te liberto, dice, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Yo soy el que te doy libertad. Yo te conecto al Padre. Ok, dice aquí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Aunque el Padre y el Hijo uno son. O sea, te vas a unir al Padre. Se unió su mujer. La iglesia entró por medio de Cristo, la esposa de Cristo, sin mancha ni arruga. Se preparó él una esposa sin mancha ni arruga. Él nos hizo perfectos a su iglesia. Él nos hizo perfectos. Amén. Por medio de Cristo. Dios les bendice, hermanos. Reciban a Cristo en su corazón, que hoy es el tiempo. Amén.